Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al podcast Hablando de. Yo soy Memo Sosa, comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, a este su podcast y su canal Hablando de. Yo soy Memo Sosa y como siempre es un placer platicar con ustedes y sobre todo hoy porque hay un tema que quiero compartir con ustedes, que es un tema contrastante, que es un tema que se ha vuelto controversial y polémico, sobre todo actualmente que seguimos atravesando pues una etapa de incertidumbre económica, de incertidumbre social, y que finalmente es un tema que estoy seguro que en algún momento te ha quitado el sueño, ¿no? El trabajo normalmente es sinónimo de estrés, de cansancio, de fatiga, de ansiedad, a veces de frustración, ¿no? Y algunas otras emociones negativas. Pero lo preocupante es que prácticamente 7 de cada 10 personas no disfrutan, no son felices, no se sienten plenos con su actividad laboral. Y si esto es tu fuente de ingreso, pues finalmente creo que lo menos que deberíamos hacer es algo que nos enriquezca y que nos apasiona. Entonces, bueno, seguramente en algún momento te ha pasado por la mente el hecho de saber si debes o no explorar horizontes y caminos nuevos en tu ámbito de trabajo, en tu ámbito profesional. Así que bueno, pues hoy vamos a poner un poquito esto sobre la mesa y quiero compartir con ustedes 7 pautas, 7 síntomas que yo les llamo, ¿no? De que estás quizá en un trabajo no necesariamente tóxico, pero sí en un trabajo que está limitando tu potencial, que no te está haciendo sentir pleno y que no está enriqueciendo tu vida, lo cual, hablando de desarrollo personal, pues finalmente es lo mínimo que deberíamos de buscar. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues creo que vale la pena a veces cuestionarnos algunas de estas cosas que te voy a compartir para que finalmente evalúes si estás en un lugar que está realmente enriqueciéndote, aportándote y haciéndote crecer, o estás en un lugar que lo único que hace es extraer tu energía y extraer tu potencial y limitar tus oportunidades de crecimiento. La primera pauta que quiero compartir es: si tu trabajo no te hace crecer personalmente. ¿A qué me refiero con esto? Cualquiera que sea la actividad que tú tengas y ligado al tema de desarrollo personal, finalmente debes de tener un enriquecimiento interno, un enriquecimiento personal. Si estás haciendo algo que pasa desapercibido dentro de tu sistema de valores, dentro de tu sistema interno de creencias, si estás haciendo algo que no te construye personal e internamente, eso creo que es el primer punto para poder determinar si vale la pena continuar por ese camino, ¿no? Porque normalmente un trabajo, insisto, si bien lo más importante o lo que principalmente pues retribuye el trabajo, pues es la parte económica, es la fuente de ingresos. Nadie trabaja, por mucho que le guste su trabajo, pues nadie lo hace gratis. Entonces lo primero que buscas es eso, ¿no? La retribución económica. Pero debes también cuestionarte si realmente estás recibiendo una retribución personal, una retribución moral, una retribución que te hace ser una persona mejor por el simple hecho de llevar a cabo esa actividad. Entonces creo que es importante preguntarte si todo lo que haces hoy en tu trabajo, todos los días te aporta cuando menos algo a tu crecimiento personal, a tu desarrollo interno y por supuesto pues a construir el mayor potencial y la mejor versión de ti mismo, ¿no? El segundo punto: si no aporta valor a otros. Yo sé que es muy variable la gama de actividades laborales que existen hoy en día y pues prácticamente cualquier cosa, incluso ahora sobre todo el entretenimiento, pues se ha vuelto una fuente de trabajo para muchas personas, para muchos emprendedores y demás. Pero sí debes preguntarte si es un trabajo, si es una actividad que realmente le está aportando valor a otras personas. Y no me refiero a que te dediques específicamente a beneficiar a otros, pero dentro de tu trabajo, a la hora de que tú te vas construyendo personalmente y por la actividad que desempeñes, dependiendo cuál sea, pues tienes que interactuar con un entorno, ya sea compañeros de trabajo, interactúas con un entorno social, algunas veces con un entorno ambiental. Y finalmente creo que es importante saber si también esto que tú haces hoy está dándole un valor a tu entorno, a las personas con las que
finalmente tú contribuyes o colaboras, porque esa es parte importante también del crecimiento personal, el hecho de saber que estoy aportándole valor a otros, pero por eso pusimos en pauta el primer punto, que te aporte a ti y en segunda instancia que te aporte valor, que le aporte valor al entorno y que le aporte valor a otras personas y que aporte valor a otros ambientes, que no se quede solamente dentro de lo que tú haces y ya. Entonces ese es un punto también muy importante y que hoy en día también muchas veces tristemente pasa desapercibido. El tercer punto, si tu trabajo no te arraiga valores. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú estás contratado, sobre todo si estás contratado por una empresa, normalmente la empresa pues debe tener cimentados ciertos valores, ¿no? La confianza, la comunicación, la integridad, el respeto, competitividad, no sé, muchas cosas, ¿no? Trabajo en equipo. Pero finalmente, a veces es una etiqueta que se pone como si fuera un requisito para registrar la empresa, ¿no? Es como que muchas veces tú le preguntas a alguien cuáles son los valores de su empresa, cuál es la visión de su empresa, cuál es la misión de su empresa o de su negocio, y no lo saben. Y eso significa que no lo tienen arraigado, significa que lo llenaron en un formato y quizá lo pusieron para que se viera bonito en la entrada, en la recepción. Pero son pocas las empresas que realmente te aportan valores que te hacen ser una mejor persona por el simple hecho de estar integrado dentro de su ambiente de trabajo. Entonces creo que este es otro punto también importante que debes considerar. No se trata tampoco de que solo esperes que la empresa venga y te instruya y te capacite y te inculque, sino se trata por supuesto de que tú pongas prácticamente el 80% de tu parte para poder adoptar esos valores. Pero tiene que ver mucho con las personas que encabezan la empresa o que encabezan el equipo de trabajo, ¿no? Recuerda que la empresa pues no es el edificio, no es la oficina, la empresa realmente la hacen las personas. Y a esto me refiero. Si las personas que están en un nivel superior a ti, las personas para las que estás colaborando no son personas que tengan valores arraigados, difícilmente te los van a poder aportar a ti y entonces no están contribuyendo a tu crecimiento y desarrollo personal. Entonces la primera parte la pones tú y es lo más importante, pero también tienes que cuestionar si las personas con las que trabajas, si las personas para las que estás contratado, para las personas con las que contribuyes, pues están también arraigando y aportando valores, ¿no? Conscientemente a tu equilibrio y a tu desarrollo personal. Entonces este es otro punto también muy importante porque tú te construyes a través de tus valores. Realmente es súper importante que pienses que estás hecho, lo que a ti te define es tu sistema de creencias y cuáles son los valores que representas o los valores que reflejas ante tu entorno. Entonces, si tú estás en un lugar de trabajo que no está contribuyendo a esa formación de integridad y a esa formación ética, íntegra y moral, finalmente creo que vale la pena que lo consideres. El siguiente punto, si tu trabajo te hace ir en contra de tu esencia. Ya en otro video les compartí una experiencia personal donde pues finalmente sí a veces es muy marcado el hecho de que estamos haciendo cosas casi en contra de nuestra voluntad y finalmente para mí eso se le llama secuestro, ¿no? Porque finalmente creo que tienes que hacer algo que vaya acorde a tu persona, que vaya acorde a tu mentalidad, a tu personalidad, a tu esencia y pues por lo mismo que decíamos el punto anterior, a tus valores y a tus creencias, ¿no? Claro que si el que tiene un problema con sus creencias negativas y con sus valores poco íntegros eres tú, bueno, pues entonces más bien la empresa debe considerar cambiarte a ti. Pero finalmente, si estás trabajando en un entorno de trabajo, en un entorno laboral, en una empresa, en un equipo que te hace ir en contra de tu esencia, de lo que tú eres, la satisfacción, créeme, te va a durar muy poco. Porque si te pones a pensar, quizá a veces estamos en un lugar por el dinero que nos pagan, porque, no sé, ¿no? A lo mejor estás ahí diario en la oficina porque pues ahí trabaja la chava que te gusta, o ahí trabaja tu galán, o tienes algún interés, ¿no? Externo, finalmente. Y sobre todo principalmente el dinero, que es la principal razón por la que uno empieza a trabajar. Entonces es ir en contra de tu esencia, el hecho de hacer algo que no te enriquece, que no te satisface y que además incluso quizá te has cuestionado si es o no correcto o es o no ético, ¿no? Por ahí está la frase, el que no tranza no avanza, y es una frase, digo, que finalmente y de manera lamentable, pues se ha vuelto popular
cada vez más en los ámbitos de trabajo, ¿no? Pero yo creo que finalmente no se trata de lograr las cosas a costa de lo que sea. Creo que lo más importante y la mejor satisfacción es tener un resultado positivo en lo que haces, pero sabiendo que fue, pues digamos, sustentado en algo que va acorde a tus creencias, a tus valores y demás. Entonces, si tu empresa te hace ir en contra de tu esencia, definitivamente no debes estar ahí. Definitivamente debes analizar un cambio, porque este es uno de los síntomas que son realmente más tóxicos y más dañinos a mediano y largo plazo. Insisto, quizá de manera inmediata estés recibiendo una retribución, pero eso no te va a hacer feliz mucho tiempo, no te va a enriquecer, y si además, peor aún, logra convertirte en algo que no eres, pues entonces estás realmente perdiendo lo más importante que tienes en esta vida, que es a ti mismo. Entonces, considéralo, porque este es uno de los síntomas más peligrosos. El siguiente síntoma, el siguiente punto negativo es, y muy de manera concreta, si tu trabajo no te gusta, ¿no? O sea, si estás esperando que si llegas al trabajo esperando que llegue la hora de break, o la hora de tu comida, o la hora de salida, o estás esperando el viernes, o estás esperando nada más la quincena, y estás sobreviviendo a tu trabajo, finalmente pues es algo quizá que no te gusta. Si tú te despiertas o estás el domingo a mediodía pensando que ya mañana es lunes y estás padeciendo todavía lo que incluso aún no sucede, finalmente pues creo que sí debes considerar estos puntos, porque si tu trabajo no te gusta, no lo vas a hacer de la mejor manera posible. Entonces puede que lo soportes, puede que pues a lo mejor te aguantas porque pues ya mañana es quincena, y muchas veces incluso estás ya pensando a lo mejor el cambiar de trabajo, el tomar esa decisión importante de optar por salir de ese ámbito. Y finalmente a veces pasa que dices, pues mejor me espero al fin de mes, mejor me espero a la quincena, me espero a tener algo seguro, me espero a que me llegue el aguinaldo, me espero a que me paguen mi bono. Y es normal, porque insisto, la principal razón por la que entramos al campo de trabajo es para obtener ingresos. Pero si tu trabajo no te gusta, simplemente no lo vas a hacer de la mejor manera. Y no hacer algo de la mejor manera, pues finalmente es como no hacerlo, ¿no? Recuerden el libro de los 4 acuerdos, que uno de ellos es: haz siempre lo mejor que puedas. Y la mejor manera de hacer lo mejor que puedes, y la mejor manera de dar tu máximo potencial, pues es que hagas algo que te guste y que te enriquezca, ¿no? Si no, pues prácticamente estás perdiendo tu tiempo. El siguiente punto es si no te valoran lo suficiente. Recordemos el punto 1, que es que tú te construyas, que tú te desarrolles, que tú crezcas personalmente, y eso es importante. O sea, primero tú, pero también posterior a eso es importante que otros valoren tu persona, no tanto lo que haces, sino más bien tu aportación íntegra, es decir, lo que tú contribuyes como persona para la empresa. Normalmente es muy dicho y es muy sonado este tema de que para la empresa, dependiendo el ámbito en el que trabajes, pues para la empresa eres un número más, para la empresa no le importa tu nombre, no le importa quién eres, y hay por ahí algunas frases, ¿no? Muy trilladas. Pero creo que sí es importante analizar que alguien valore lo que tú haces. Yo por ahí compartí una frase que dice que si tienes que insistirle a alguien para que evalúe tu trabajo, entonces escogiste al juez equivocado. Porque no va por ahí, no se trata de que tú estés tocándole la puerta a tu jefe o jalándole el suéter para que te voltee a ver y te esté aplaudiendo cada cosa que haces. Pero sí es importante que al cabo de cierto tiempo y dependiendo de tu desempeño, pues se te reconozca y se te valore. Si estás en una empresa donde casi te avientan los billetes en la mesa y estás pues prácticamente sintiendo, o la empresa siente que te están haciendo un favor, que en parte sí, porque pues ese es el trabajo, ¿no? Es un intercambio de favores, pero si la empresa siente que es más lo que te da que lo que tú le das, pues por ahí hay un problema quizá de identidad. Entonces es importante que tú sepas que después de valorarte a ti mismo, también tienes que buscar y tienes que recibir un reconocimiento. Y ojo, porque si tú eres el líder de un equipo o eres el líder de una empresa, entonces piensa qué tanto estás valorando también a tus colaboradores, porque es pues, finalmente gracias a ellos es que existe la empresa y es que existen las compañías y los negocios y demás. Entonces, si no te valoras lo suficiente, cámbiate. Eso es importantísimo. Y el último punto por el cual deberías considerar si estás en el lugar indicado o si debes cambiar de trabajo es si tu trabajo no te motiva a ir por más. Vamos a regresar al punto 1, donde lo más importante de un trabajo es que te haga crecer personalmente, que te haga construirte. Pero después de construirte personalmente, pues también debes empezar a buscar una aspiración profesional, ¿no? No me refiero simplemente a la jerarquía dentro de un equipo de trabajo, sino me refiero al hecho de que tú profesionalmente aspires a tener un logro más, un crecimiento más, seguir aprendiendo algo nuevo, ponerte retos nuevos. A veces pasa, por ejemplo, yo
de repente dentro de esta etapa de formación de líderes que he tenido, pues sí llegué a tener gente que veían ese brinco como el máximo de los logros, y a todos nos pasa, ¿no? Porque cuando estás buscando algo, finalmente el hecho de tener pues ese reconocimiento o esa aprobación de que ahora tienes un puesto, una responsabilidad mayor, pues finalmente te hace pensar que ese es el máximo logro. Y creo que lo más importante es que cuando tú logras una cosa dentro de tu trabajo, cuando tú estás apenas celebrando el cumplimiento de un reto que te planteaste o que te plantearon, en ese momento es cuando debes realmente empezar a trabajar en el siguiente reto y en el siguiente escalón, ¿no? Finalmente, yo le decía mucho a mis equipos, cuando vas ganando es cuando más debes comportarte como un perdedor, porque finalmente tienes que motivarte a estar absorbiendo de manera anticipada el siguiente reto y estarte cuestionando qué sigue, a dónde más voy a moverme, y obviamente pues lo que tú haces en tu trabajo pues debería impulsarte a tener esta etapa de crecimiento y de desarrollo profesional. Entonces, estos son 7 cosas, 7 síntomas de que pues finalmente quizá deberías evaluar realmente si debes o no tomar una decisión de cambio. Y ojo, lo aclaré en un principio, sé que estamos en una etapa de incertidumbre, sé que estamos en una etapa de mucha, pues incluso ansiedad, ¿no? Y donde no es fácil tomar una decisión de este tipo. Pero voy a cerrar esto con una frase de Víctor Coopers que me encanta, que dice que cuando ríes se te arruga la cara, pero cuando no ríes se te arruga el alma. Y creo que finalmente vinimos, como ya lo hemos dicho, pues a ser felices, a pasarla bien, a disfrutar. Y entiendo que el dinero es una fuente importante para eso, pero hay otras cosas. Si tú te construyes primero a ti, si tú te valoras a ti, es mucho más satisfactorio el resultado que vas a tener después de cada etapa. Y ojo, la incertidumbre es lo que a veces nos frena y da miedo, por supuesto que da miedo tomar decisiones de cambio, pero por experiencia propia se los digo, a veces vale la pena tomar al toro por los cuernos y afrontar. Créeme que del suelo no pasas, créeme que cuando estás abajo y cuando algo te derrota, lo único que tienes como opción es empezar a subir, y eso finalmente pues se traduce en tener un desarrollo, un crecimiento personal mucho más amplio, y por supuesto en seguir siendo la mejor versión de ti, como lo hemos sugerido en todas las etapas. Entonces, estos son los síntomas. Si tu trabajo no te hace crecer personalmente, si no le aporta valor a otros, si no te arraiga valores, si te hace ir en contra de tu esencia, si no te gusta, si no te valoran lo suficiente y si no te motiva a ir por más y a crecer profesionalmente, toma en cuenta que quizás necesitas un cambio. Y lo primero y lo más importante es que todo esto es pensando en ti primero. Recuerda que no puedes aportar nada que no tengas. Entonces, primero constrúyete, valórate, asegúrate de estar pleno, y que todas estas emociones negativas que decíamos al principio, ¿no? La ansiedad, la frustración, la fatiga, que realmente se vayan alejando poco a poco de tu vida, porque creo que nuestra labor es realmente buscar cuáles son los momentos que nos hacen sentir plenos, ¿no? Porque las cosas negativas llegan solas y sin avisarte. Entonces, te invito a que reflexiones, te invito a que compartas esto, que seguramente muchos han pensado, pero a veces no nos atrevemos a platicarlo con alguien. Entonces estoy seguro que muchas de estas cosas te van a hacer sentido, y si no a ti, te felicito, porque quizá eres una de las 3 de cada 10 personas que son felices con lo que hacen y que les encanta su trabajo y que lo disfrutan y que les gusta y que les enriquece todos los días. Entonces, felicidades. Pero quizá puedes compartir este contenido con alguien más para que pues valga la pena este intento de compartir y de atrevernos a pensar y a reflexionar si realmente estamos donde queremos estar. Amigos, pues muchísimas gracias por el tiempo. Yo soy Memo Sosa y como siempre ha sido un placer platicar este ratito con ustedes sobre este tema que me parece muy importante y que hoy en día se ha vuelto muy radical. Entonces nos vemos en el próximo video, nos escuchamos en el próximo podcast y bueno, les dejo un abrazo. Suscríbanse al canal, suscríbanse al blog de Liderarte y nos vemos en las redes. Un abrazo. Chao.